Hola, yo soy Miriam Y yo, Alejandro. y hoy hablaremos de nuestro nuevo curso que se llama Lucy. ¿Por qué le pusiste Lucy, Alejandro? Pues yo quería ponerle algo como que darle un toque como que nos interesara un poquito más sobre el tema de conciencia. Es que cuando te dicen, es que hay que elevar la conciencia y que mira que la conciencia, Sí. a veces se nos hace como un tema como, no sé, muy extenso o difícil de digerir. Pero cuando vi la película de Lucy, conecté rápidamente porque en la película también habla, por ejemplo, cuando el humano o cuando alguien está al 10% de su capacidad cerebral, Ajá. luego alguien que está al 10, digo al 20, al 40 y así hasta llegar al 100%. Entonces me conectó mucho con la información del doctor David Hawkins, Sí. del libro La verdad sobre, perdón, el poder sobre la fuerza, Sí. que también él en sus estudios clínicos pudo desarrollar una tabla con los niveles de conciencia calibrados en números, Ok. aunque son logaritmos, o sea, no son lineales, son logaritmos, ¿no? Sí. Y entonces él maneja de el 20 hasta el 1000, ¿sí? Al Al 1000. 1000, No al 100, al no al 1000. 100, exactamente. Entonces por eso le puse de nombre el curso Lucy, porque vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de conciencia, qué emociones hay en cada número, ¿no? Por ejemplo, el primero, que sería el 20, que es la vergüenza, Ujú. pues es una persona que fue humillada, fue una persona que no se siente digna, ¿sí? Y así pasamos a la culpabilidad, Sí. al miedo, al temor, al deseo, a la ira, y así subimos hasta el 1000, que sería el grado de nivel de alguien como Jesús, Ok. Ok. ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿cómo calibran o cómo saben cada persona? Entonces él utilizó unos estudios que hizo el doctor John Diamond acerca de Ajá. la kinesiología y se dieron cuenta que cuando hacen una pregunta o cuando hacen una oración que es verdadera, los músculos se fortalecen. Y Wow. cuando una oración es falsa, Sí. ¿sí? Los músculos se debilitan. Uy, qué interesante. Entonces él puede estar haciendo test musculares como para estar preguntando eh, en qué nivel de conciencia estás. Wow. Entonces, nos movemos de nivel de conciencia, ¿no? O sea, a lo mejor hoy Sí, tuve yo una experiencia de vergüenza, sí, pero mañana vibro más arriba, vamos a decir. así es, dependiendo de lo que te haya sucedido, ¿no? Y cómo lo hayas tú sentido, ¿no? Entonces, también cada nivel de conciencia funciona como un campo atractor. Entonces, esta información coincide plenamente con los estudios de Rupert Sheldrake. ¿Sí? Ok. Rupert Sheldrake habló, de hecho salió en TEDx, explicando que, que no solamente somos este cuerpo físico, sino que también hay una memoria fuera de nuestro cuerpo, vamos llamándole fuera, es una memoria donde se va registrando todo el aprendizaje que estamos teniendo, ¿no? Entonces, de hecho, de ahí viene lo del centésimo mono, ¿no? Esa historia, Ajá. donde dice que en una isla les enseñaron a los monos a lavar las papas con el agua del mar. Sí. Entonces, la podían lavar y aparte con la sal sabían más ricas, Ok. ¿sí? Y se dieron cuenta que monos de unas islas más alejadas, ¿sí? Que no tenían contacto unos monos con los otros, empezaron a hacer lo mismo. Entonces se dieron cuenta, bueno, ¿cómo se pudieron comunicar eh, unos monos que ya sabían con otros? Ahí es donde se dieron cuenta que pues había una memoria, o sea, hay un campo, bueno, él le llama morfogenético, también le llaman campos atractores, ¿sí? Donde ahí la información, tú te conectas a ese campo y tú tienes la información de ese campo. Ay, no, Alex, ahorita se me ocurren como muchas preguntas. A ver, en más sencillo.
Yo no he tomado el curso, pero también voy a estar ahí. Vamos a decir que tú y yo aprendemos algo. Ese aprendizaje se va a algún lado. Así es. Donde alguien puede aprovecharlo. Así es, así es. No necesariamente decir, deje un libro, deje... Sí, todo el aprendizaje. O sea, de hecho, él habla que información como cómo crece un embrión, cómo crece una planta. Es más, puede haber un campo atractor de todas las personas que juegan béisbol. O de todas. Sí se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando una persona por primera vez vence un récord, hay otras personas que también lo vencen. Cierto. ¿Sí? Cierto. Parecía imposible, pero lo vence uno y luego lo vencen otros. Ahora, también en el caso de las invenciones, pudiera ser que alguien esté trabajando muy en secreto en un nuevo invento y si se van a la historia se van a dar cuenta que cuando alguien iba a inventar algo, había otros 3 que estaban a punto de llegar a lo mismo. Sí, justo acabo de escuchar que el teléfono lo inventó un italiano, pero el que lo acabó de hacer es Alexander Graham Bell, ¿no? Así es, entonces... De mis inventos favoritos. Así es. Entonces, esto de los campos habla de que en realidad nada es privado. O sea, todos los pensamientos pues no son privados, se van a algún lugar, ¿sí? Y esos pensamientos se pueden utilizar por otra persona. Hay campos de energía baja y hay campos de energía alta, ¿no? Por ejemplo, un campo de energía baja, pues sería que estoy en el miedo. Sí. Entonces voy a atraer personas que estén en el mismo campo. Y me voy a comportar como todas las personas que estén en ese campo. Okay. O sea, ¿cómo se comportaría alguien que tiene miedo a una situación? Pues que huye de la situación. Sí. ¿Y qué va a hacer la vibración de ese campo? Pues atraer esa situación. Porque está con el miedo. Exactamente. Y va a traer eso. Que es cuando decimos que, por ejemplo, eso lo decían en mi casa, dice, lo que no has de creer en tu casa lo has de tener, ¿no? Decían acerca de que lo que le tienes miedo, pues es lo que estás atrayendo. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, vamos a aprender sobre campos morfogenéticos, vamos a aprender esta tabla del Dr. Hawkins, que son los niveles de conciencia. Vamos a aprender cómo calibrarlos, vamos a entender cada nivel, cuál es su comportamiento, o sea, qué atrae y qué repele. Imagínense que cada campo atractor es como un imán. ¿Sí? Entonces vamos a entender qué emoción hay en cada imán, o sea, en cada campo, como para yo decir, bueno, no entiendo mucho de ese campo, pero en la tabla que me diste, muchas de esos puntos aciertan con lo mío. Y entonces eso también puede ayudarte a saber que estás en ese campo, ¿no? Y también él hizo una correlación acerca de el porcentaje de felicidad y el nivel de conciencia. Entonces, él dice que entre más alta sea tu conciencia, sí, es mayor tu felicidad. O sea, que... necesitas menos. Exactamente, necesitas menos, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces llegas a un punto donde tú ves la abundancia desde otro punto de vista, donde ya tú dices, bueno, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. En todos los aspectos, ¿eh? En todos los aspectos. Qué frase, Alex. Así es, y también el que menos necesita es el que más puede compartir o el que más puede ayudar. Si alguien está en supervivencia y está apenas buscando cómo alimentarse, pues la verdad más bien necesita ayuda, hay que ayudarle. Pero ¿cómo va a tener su mente pensando en cómo ayudar a los demás si él está pensando en cómo como hoy en la noche? ¿Qué voy a comer mañana en la mañana? Su mente no puede estar como pensando en qué puedo yo ayudarle a los demás. Entonces alguien que ya pasó de la supervivencia, que ya llegó a un cierto nivel, es una persona que ya puede pensar cómo ayudo a los demás. Sí, es cierto. Entonces, bueno, así como lo explicas, yo antes lo veía, a lo mejor eran los campos atractores. Sí. Decir, no sé, el mundo de los deportistas, el mundo de los que hacen yoga, el mundo de los que aman a los perritos. Y aquí tenemos una visitante que también quiere hablar. Entonces, eso es como un campo atractor, pero ¿qué puedo esperar yo si voy a este curso?
voy a entender más en qué campo atractor estoy. También vamos a hacer meditaciones. O sea, Ajá. vamos a entrar a cada campo atractor en el que estén conectados y ver qué raíces están haciendo que ustedes estén en ese campo atractor, ayudarles a que suban a otro campo de atractor de mayor energía. Ajá. Van a aprender a hacer el test muscular. Vamos a aprender, por ejemplo, tanto de escritos como de personajes, en cuánto calibraban. Por ejemplo, Jesús pues calibraba en 1000, pero si pensamos en Carl Jung, por ejemplo, Carl Jung de la escala de 1000 calibraba en 540, Edison en Wow. 500. ¿Podríamos calibrar a alguien actual? ¿Sí? O sea, con el test muscular se puede calcular. Obviamente hay algunas guías para poderlo hacer, pero se puede calibrar. Sí, Qué interesante. sí, No, pues sí se escucha muy interesante para que si quieren más informes, bueno, creo que con este video se dijo ya de qué va. sí. Pero vamos a dejar aquí la información, ¿verdad? Así es, les vamos a dejar aquí la información para que pidan más detalles y pues con mucho gusto les podemos compartir esta información en el curso. Y empezamos el 2 de marzo. 2 de marzo, 2 de marzo. 2024, porque hace rato hablábamos que si alguien nos ve en 5 años, Sí, sí. va a ser en el 2024. Puca. Bueno, pues sin más por explicarles, yo soy Alejandro. Yo soy Miriam y ella es Puca. Y ella es Puca. Nos vemos en la próxima.